Hola, estimados alumnos del cuarto A y cuarto B de Administración de Recursos Humanos. El día de hoy, la indicación es que todos vean la clase grabada. En el caso del cuarto A, hoy tienen práctica conmigo en la mañana, por lo tanto, pues bueno, hay que dejar grabada la información. Y como les mencioné desde el video bienvenida, el 22 de marzo yo tengo una cita en el hospital. Entonces, acabando la práctica, yo totalmente me voy al hospital. Es una entrada por salida, o sea, no es todo el tiempo. ¿Qué más? No van a tener ninguna actividad para realizar para la siguiente semana, porque la siguiente semana, ahí sí necesito que se conecten los más que puedan, porque voy a explicar un ejercicio que, como saben, el valor de ese ejercicio, que es de evaluación de desempeño, vale el 15%. También la siguiente semana voy a explicar cómo van a realizar su examen del segundo parcial. Estaríamos hablando que ustedes para el 4 de abril ya estarían entregando su examen y su actividad 7, y ahí se cierra el segundo parcial. Nos pasó, por ejemplo, que acuérdense que del primer al segundo parcial estábamos ya realizando actividades para el segundo parcial, que fue la práctica de análisis de opuestos. Lo mismo va a pasar en esta ocasión. Vamos a empezar a realizar actividades para el tercer parcial, porque, pues bueno, no sé si la indicación ya en cuanto se pueda sea que ustedes regresen al aula. En el caso del cuarto A no tiene ninguna situación, pero en el caso del cuarto B, pues sí, trasladarse de su casa bueno, de la escuela para su casa costaría un poquito de trabajo. Sin embargo, a ustedes en su caso los van a mantener, pues que unos vayan sí y unos no, hasta el momento. Entonces, cualquier movimiento, el único que me sigue preocupando es cuarto B, porque tendríamos que ocupar pues algún horario en el cual no sé cómo lo voy a manejar, pero de entrada yo estoy pensando que seguiría siendo una sección si va y otra sección no va. Y yo creo que ahí pues sería un acuerdo con su maestra de capacitación. Pero bueno, yo también no sé cómo ella tiene planeado su día, pero la realidad es que pues cualquier movimiento sirve que de una vez lo preveo con ella, ya que reitero, viene en su caso una actividad que a partir del tercer parcial es solamente práctica. En su momento, la actividad 8, que se van a llevar ya de vacaciones y que va a ser ya parte de su tercer parcial, porque reitero, ustedes el 4 de abril, bueno, esa semana del 4 al 6 de abril, conmigo concluirían todas las actividades del segundo parcial. Entonces, regresando de vacaciones, empezaríamos ya actividades del tercer parcial. Ahora, para mi fortuna, como yo ya les voy a dejar horarios establecidos, sería que dependiendo los alumnos que presentan asesoría o prácticas, reitero, sobre todo los del cuarto B, porque cuarto A no tiene otra clase los martes, con el cuarto B ya vería cómo me organizaría con su maestra de capacitación. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero sí, entonces confirmo, de la semana del 4 al 6 de abril, ahí se acaba el segundo parcial, y a partir de regresando de vacaciones, yo entrego calificaciones y empezamos ya en sí se llevan la actividad 8 y el conocimiento de la actividad 9, que serían sus horarios de asesoría, para que el 25 de abril pues ya empecemos a trabajar, y esa misma semana, el 25 al 27 de abril, les entregaría calificaciones. Entonces, pues ahora sí que lo último ya es pura práctica. Por supuesto, reitero, la actividad 8 es el encuadre,
ya sabrían cuánto vale su actividad 8 y cuánto va a valer su práctica, que por lo tanto, como el tercer parcial es solamente práctica, pues sabrán que tiene un valor muy importante. Pero bueno, continúo. Entonces, ahora sí, hoy es 22 de marzo del 2022. Ok, me voy a estar moviendo si es que yo de repente detecto que se pierde la visibilidad del pizarrón. Ustedes lo que tienen que entregar el día de hoy es todo el tema de evaluación de desempeño. Y ustedes en la evaluación diagnóstica, si se fijan, algunos me anotaron, pues que era una medición. En este caso, como tal, en la evaluación de desempeño es, de acuerdo a sus apuntes, un proceso mediante el cual se estima el rendimiento global del empleado. Y entonces lo vamos a calificar. Eso es lo que vamos a realizar. Y ¿qué nos puede llevar esa evaluación? Pues a lo mejor considerarlo para alguna promoción o ya haciendo esta evaluación de desempeño cada cuando se recomienda que se haga cada mes y lo hace siempre una jerarquía arriba del puesto que nosotros tenemos. Ahora, la última evaluación, la 360, es la más importante. Sin embargo, sí les voy a explicar los puntos más importantes de todos los apuntes, porque son muchísimos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esta evaluación? Mejor el desempeño. Si yo sé que, por ejemplo, cada mes soy evaluado, como en su caso, de ustedes que tienen 3 parciales para ser evaluados, saben cómo a lo mejor dicen, ok, aquí a lo mejor no entendía, que eso nos puede pasar cuando ingresamos a una empresa, que no entendemos lo que tenemos que hacer por más experiencia que tengamos, que en este caso ustedes traen una experiencia de segundo y tercer parcial. Entonces dicen, ok, ya sé cuáles como algunas situaciones o algunos comportamientos o algunas habilidades que tengo que mejorar. Entonces, qué bueno que cada mes estoy informándome de eso y eso va a hacer que yo quiera mejorar. Las políticas de compensación, les digo, a lo mejor para pues, los que salen con un mejor promedio evaluados, pues se les da un beneficio. En el caso, yo sabré que los que cumplieron, que de cierta forma los exámenes, bueno, el examen y el que ustedes sigan indicaciones, para mí es una evaluación del desempeño y también cómo entregan sus actividades. Entonces yo sabré qué beneficio van a tener para el segundo parcial esas personas que entregaron. En el caso del empleo es, ok, a lo mejor decido que va a haber un bono para que los que siempre entreguen su trabajo a tiempo, ok, o a lo mejor que salgan los viernes temprano, o por ejemplo ahorita ya con esta nueva modalidad, que puedan salir los viernes, pues igual que no vengan o que puedan venir cómodos, que no tengan que venir precisamente arreglados, pero que puedan venir pues un poquito más cómodos, o reitero que salgan temprano. A lo mejor hay varias empresas que dicen, híjole, yo me tuve que trasladar a Veracruz porque ahí está la matriz, pero pues yo como he salido bien evaluado, la verdad es que prefiero seguir viviendo en Ciudad de México, y entonces lo que voy a realizar es, con esta evaluación de desempeño, pues si los mejores empleados sí van a ser trasladados a en este caso, Ciudad de México. Por ejemplo, también la evaluación de desempeño, lo que les decía es, ok, no están saliendo muy bien, a lo mejor lo que necesitan es un curso de capacitación, y entonces lo que voy a hacer es programar un curso de capacitación que me permita pues hacer que el empleado se desarrolle de mejor manera. Ok, bueno. Entonces,
ya me voy a poner, acuérdense que si me llevo a poner el cubrebocas es porque entra mi mascotita. Entonces, por seguridad mía, pero bueno, ya se fue. Entonces, sería eso la parte de necesidades de capacitación, planeación y desarrollo de carrera profesional. A lo mejor a los empleados que están saliendo mejor evaluados les voy a conseguir ciertas becas para que sigan estudiando y eso les permita tener un mejor puesto, porque a veces los puestos requieren ya cierta preparación, ¿no? O sea, no es como así, pues qué bueno que yo te contraté hace 20 años con preparatoria, pero ahora se requiere licenciatura, entonces a todos los empleados que salgan mejor evaluados les voy a conseguir que ellos puedan cursar una licenciatura con beca, por ejemplo. Ahora, también nos permite a nosotros decir, híjole, o sea, no puede ser que este empleado pues o el área esté saliendo mal evaluada. Yo creo que aquí tendríamos que hacer una reestructura o ver si nos falta algún elemento para mejorar toda el área. Y bueno, pues desafíos externos. La verdad es que cuando uno siempre sale bien evaluado, como en su trabajo, pues la verdad es que uno se siente muy satisfecho, porque pues a veces hay jornadas que no nos permiten estar en casa tanto tiempo y entonces pues de repente decir, pues van a irse con su familia a un viaje o pues fíjense que reconocieron mi desempeño, me van a dar 3 días de descanso. Entonces también esa parte de que la familia sepa lo que nosotros hacemos, pues es súper, súper importante. Y bueno, el objetivo, como dice, es hacer una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado realiza sus funciones y sus responsabilidades. Entonces, les digo, nosotros el saber si estamos realizando bien las cosas, en su caso, como estudiantes, pues es la calificación. En el caso de esta evaluación de desempeño, reitero, también es un rango que se mide de cierta a cierto estándar a través de una escala Likert. Para que ustedes puedan hacer esto que les estoy explicando, por eso el siguiente lunes les voy a subir el video de cómo van a realizar ustedes una evaluación de desempeño, cómo la van a calificar y cómo van a hacer ustedes la retroalimentación. Entonces, muy importante para que ese día, en cuanto ustedes vean el video, si tienen dudas me pregunten, porque acuérdense que los miércoles es cuando yo hago estas aclaraciones. Nuevamente les reitero, me pueden preguntar sobre novedades o tienen que mandar un correo electrónico directamente a los correos que ustedes ya conocen, ¿ok? Que serían los medios en los que pues yo podría checar sus dudas y entonces ahora sí grabar un video e independientemente de que el miércoles cuando subo este video, ustedes tienen, antes de entregar su actividad, pueden mandarme algún correo y yo trataré de contestar lo más rápido posible. Acuérdense que, por ejemplo, la semana pasada, pues tuve una situación de salud y pues a lo mejor no estuve tan activa o no he estado tan activa porque pues no he estado muy bien, que digamos. Entonces, y bueno, ok. Lo siguiente. Es muy confiable, es una práctica que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y la verdad es que la calificación van a ver ustedes qué sencilla es realizarla y cómo al igual que su cuestionario de análisis de puestos lo podemos estandarizar. ¿Cuáles son los elementos importantes de evaluación de desempeño? Los parámetros de desempeño. Reitero, las calificaciones pueden ir del 1 al 10 o del 1 al 100, ¿no? Por ejemplo, las evaluaciones. Y estas siempre van a tener un significado. O, por ejemplo, algunos les van a decir, estoy de acuerdo, o ni acuerdo ni en desacuerdo,
etcétera. ¿Ok? Entonces van a encontrar cómo pues esas situaciones, o a veces nada más un sí o un no. Ahorita, por ejemplo, con los ejemplos de estas formas de evaluar el desempeño, ustedes van a poder ver cómo pues se puede hacer estas evaluaciones. Medición del desempeño es un sistema de calificación. Lo que le decía, una cosa son este estándar, que son la puntuación, y después esa puntuación, ¿qué significado tiene? Pues del 1 al 20 tiene, ahí el valor estoy de acuerdo. Y entonces ya estaríamos hablando de medición del desempeño. O algunos se va a graficar, y entonces nosotros nuevamente vamos a decir, ok, el que se encuentre del 80 al 100 significa que es una persona de excelencia, ¿no? En su trabajo, en todas las áreas. Porque a lo mejor hay áreas en las que vamos a salir como más altos cuando seamos evaluados. Ahora, ¿qué puede pasar en estas mediciones del desempeño? Que a veces nosotros nos tenemos que enfocar al puesto, no a la persona. Porque puede ser que a lo mejor la persona, pues bueno, habrá unas que son más agradables, habrá unas que no. Si yo me pongo a pensar en la persona, pues a lo mejor digo, chin, viene un bono y no sé, Patricia Ramírez va a ser mamá, entonces sería padrísimo que se lleve el bono. No, aquí piensen en el puesto. Realiza o no realiza sus actividades, esté embarazada, tenga una discapacidad o no, por ejemplo, ¿no? Yo les he dicho que pues no tengo una discapacidad muy visible, pero sí la tengo, ¿no? Entonces, pues si a lo mejor algunas personas son consideradas conmigo, pues puede ser que yo no rinda como debe ser, y no tienen que pensar en el puesto, cumple o no cumple, ¿no? Con las actividades que tiene que realizar. Ahorita, por ejemplo, pues igual, ¿no? Yo justifico todo porque pues yo tengo diferentes citas médicas que implican pues una incapacidad. Entonces, de cierta forma, pues tengo permitidas pues no estar al 100% de forma, por ejemplo, presencial. Pero si no, si yo no tuviera ninguna situación de salud, bueno, pues la obligación de nosotros como docentes o como en cualquier trabajo es estar en nuestro horario laboral al 100%. Entonces les digo, sí es muy importante. ¿Qué más? Entonces, lo que les digo, sí tienen ustedes que siempre pensar mucho en el puesto, no tanto en la persona. Ahora, por ejemplo, y eso también es un ejemplo real de las personas que a veces evaluamos el desempeño. Perdón, pero les he dicho que me vienen a inyectar todos los días como tipo vacuna. Entonces, si llegan a venir, detengo la clase. Pero bueno, porque es importante que me vacunen. Entonces, ok. Entonces estábamos hablando de las mediciones, ¿no? Que piensen en el puesto. Y que pueda haber esos elementos subjetivos. Ahora hay algo que se llama error por tendencia al promedio. ¿Qué puede pasar? Yo, por ejemplo, si pongo la calificación que ustedes obtienen, ¿no? Sin embargo, habrá personas que no solo en el empleo, sino también como docentes dicen, yo prefiero poner pues de 8 a 10. Detengo la clase, voy. Entonces les comentaba algunas personas, por ejemplo, si hay calificaciones para evaluar una persona, lo que decíamos del 1 al 10, lo que hacen es, aquí donde dice error por tendencia al promedio, dicen, ya sé, para evitarme cualquier situación,
mejor evalúo a mi compañero o mi subordinado con puro 5. Y así, ni es la calificación más alta ni la más baja. En el caso, por ejemplo, de nosotros como docentes, conocerán personas que dicen, no, yo siempre de 8 a 10, pero nunca les pongo calificaciones abajo de 7. Entonces, lo que intentan es como evitar pues alguna situación de conflicto. Entonces, reitero, no piensen en la persona, tienen que pensar en el puesto. ¿Ok? Esto sería como un ejemplo. La verdad es que son muchas evaluaciones y nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos en esa parte. Después dice permisividad o inflexibilidad. Entonces, lo que les decía, aquí por ejemplo dices, o hay personas que dicen, no, o sea, esa persona en este rubro, por ejemplo, de trabajo en equipo, que es uno de los rubros que generalmente ocupan en la evaluación de desempeño, trabajo en equipo, hay personas que dicen, híjole, si esta persona trabaja siempre, no le gusta trabajar de forma individual, entonces sí, de plano, pues sí le voy a poner 0, ¿no? Entonces algunos dirían, ay, qué inflexible, ¿no? Pero también está el permisivo de, no, yo a todos les voy a poner 10. Entonces, estamos siendo o muy permisivos o muy inflexibles. Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Elementos culturales, a lo mejor nosotros decimos, es que como esa persona viene de Puebla, entonces yo sé que los poblanos en general no trabajan bien. Es un ejemplo, ¿eh? Y entonces siempre los califico con 8, ¿no? En cambio, si por los de Ciudad de México trabajamos mejor, entonces nosotros siempre vamos a sacar 10. Aunque no lo crean, cuando evaluamos a alguien, podemos caer en esa situación. Entonces, reitero, siempre acuérdense, este supuesto, ¿cumple o no cumple? Independientemente de las creencias, de dónde haya nacido, de si está embarazada, de si lo tienen que operar, de si tiene una discapacidad. O sea, no tienen que pensar en eso, tienen que pensar si cumple o no cumple con su puesto, ¿ok? Y bueno, ¿cuál es algo también importante? Ahora sí ya venimos con el 1.2, que son los métodos de evaluación con base al pasado. ¿Esto qué significa? Estos métodos de evaluación con base al pasado es que evalúan lo de un mes anterior, ¿no? Entonces dicen, ok, hace un mes, ¿cómo se comportó? Por ejemplo, un método de evaluación con base al pasado sería, ejemplo, pues lo que yo hago, ¿no? El primer parcial es con base al pasado, ya se evaluó, ¿no? Ahorita yo ya no podía seguir evaluando. O hay gente que dice, pues yo vamos ahora sí que un mes antes evaluando a la persona. Entonces, ese es pues una ventaja porque pues ya tenemos una herramienta de cómo evaluarlos. Y hay algo que se llama escala de puntuación. Y ahí lo que vamos a hacer, reitero, es una serie de puntos. Vamos a evaluar, por ejemplo, trabajo en equipo, organización, etcétera, ¿no? Y nuevamente les digo, califícalo del 1 al 10. Entonces dicen, con eso tú ponle una calificación, siendo 1 lo más bajo y el 10 lo más alto. Y entonces ahí nuevamente es 9 y 9 y así sucesivamente. Y ya se saca por ejemplo, si fueran 10 opciones o 10 parámetros que nosotros vamos a evaluar, pues ahí el máximo sería 100. Si nosotros, por ejemplo, el resultado de estas 10 actividades, que ahorita solo les puse 2, fuera 80%, pues ese es el significado del 100% sería excelente y el 80% sería muy bueno. Entonces aquí pondrían muy bueno, pero reitero, nos dan una puntuación
del 1 al 10, califique a su compañero en trabajo en equipo, en organización, etcétera, ¿no? Eso sería un ejemplo. Después, después sigue la lista de verificación. Yo les estoy explicando más que nada ejemplos. No estoy tal cual leyendo toda la información, porque realmente, como le dije, esos son apuntes que ustedes requieren tener, pero la práctica es lo que se hace, ¿ok? En el caso del inciso B, que reitero es lista de verificación, ustedes tienen un ejemplo de no y sí. Dice, por ejemplo, ¿no? En caso que me tuvieran que evaluar con este ejemplo, dice, usualmente es alegre y sonriente, podrían decir no. O sea, la maestra generalmente, pues es muy seria, ¿no? Al dar la clase. Un ejemplo. ¿Tiene interés en aprender cosas nuevas? Nos dice que sí, que constantemente ella se está como capacitando o actualizando. Su apariencia es buena y agradable en el trato general. Por ejemplo, sí trata de siempre pues, respetarnos en, oigan, me voy a poner el cubrebocas si es que entra alguna persona o prevé alguna situación, ¿no? Como ahorita que me vienen a inyectar. Entonces, si es una persona que trata de tratarnos como con respeto hasta en esa parte de a veces tener que, tiene una situación de salud, pero si nos avisa, puede ser que entre alguien y me interrumpa o me voy a poner el cubrebocas si es que entra mi mascota, y también vemos pues, que trata de, aunque no se sienta muy bien, pero sí, pues de verse lo mejor posible por, pues por la imagen que da hacia los alumnos. Demuestra concentración mental en el trabajo. Sí, porque generalmente siempre la maestra tiene anotado alguna situación que nosotros le preguntemos y trata de aclarar, ¿no? Entonces podrían poner sí o no. El resultado del trabajo presenta errores y no es satisfactorio. Sí, a veces, como maneja los grupos, dice cuarto A en lugar de cuarto B, por ejemplo, y pues bueno, ese sería, pues que en este caso, pues sí presenta errores, ¿no? ¿Usted recomendaría un curso de especialización? Sí o no. Qué bueno que la maestra tiene esta parte práctica para explicarnos, ¿no? Un ejemplo. Cuida de sí misma y de sus compañeros de trabajo. Sí hemos escuchado que generalmente ella pues le pregunta a su presidenta de academia o le pregunta a servicios escolares o a orientación educativa, está al pendiente de que ellos lleven un orden ahí en la escuela, independientemente que los alumnos le avisan antes que van a entregar un trabajo después, no lo sé, ¿no? Y así, eso sería el ejemplo del listado de verificación. Está muy sencillo, son una serie de preguntas que solamente nosotros como evaluadores, en este caso de nuestro par, o si fuéramos jefes de nuestro subordinado, o a veces nos toca evaluar a nuestro jefe, entonces sí podríamos sí, no, sí, no, sí, no, y ya entregamos el cuestionario calificado. Método de selección forzada, aquí si se fijan, está dividido en 4 frases. Hay una prueba que ustedes tuvieron que haber visto en selección de personal que se llama Cleaver. Por ejemplo, ahí viene, las instrucciones es qué eres más y qué eres menos, ¿no? Entonces viene, ya no pinta. Qué raro. ¿No? Porque sí pintó hace rato, porque es el mismo que estaba utilizando, pero ahora sí ya se le acabó la tinta. Lo vamos a tirar. Pero bueno, entonces, en este caso, esa prueba que les digo dice, es diplomático. Diplomático. Es creativo. Y también son 4 frases. Creativo, es religioso,
y es entusiasta. Entonces la prueba, así como está, dice pues que escojas lo que más eres y lo que menos eres. Pero solo de estas 4 frases o 4 palabras vas a escoger una que más te identifique y una que menos te identifica. O algo que de plano no, lo que más y lo que menos. Pero no hay que dejar de poner, en el caso de estas frases, sí tenemos que poner no, lo que más y lo que menos. En el caso de esta prueba, ¿qué les digo? Soy más de todas estas, que soy más, por ejemplo, Piedad Martínez sería más diplomática, ¿no? Y entonces aquí pondría una palomita. Y lo que soy menos es creativa. Entonces pondría eso. Y así sucesivamente. Es una prueba que se llama Cleaver y mide potencial de desarrollo. En el caso de esta prueba, pues mide evaluación de desempeño y dice, solo hace lo que le ordenan, puede ser no o sí, es la característica que más me define. Entonces, ustedes tendrían que escoger lo que más los define, lo que menos los define de cada 4 frases, ¿ok? Ahorita no tengo el impreso y aparte también quería ver cómo ustedes lo visualizan en su celular, que la mayoría sí lo hace, más que en su computadora. Y eso sería este método de selección forzada. O sea, sí necesitamos seleccionar a fuerza, nada de que no seleccionamos nada, no, sí tenemos que seleccionar lo que más nos identifica, lo que menos nos identifica. Después, el método de registro de acontecimientos notables. Aquí es como una bitácora, donde nosotros vamos a poner qué es lo mejor que hizo toda la semana, pues mi profesor de matemáticas, por ejemplo, ¿no? En su caso, como estudiantes, si ustedes estuvieran en el trabajo, algunos me han comentado que trabajan en el área de cocina, entonces dirían, ¿qué hizo? Pues fue más amable con los clientes o no se equivocó en hacer en la entrega, bueno, al servir en la mesa, entonces nosotros vamos a anotar pues eso que hace mejor en su trabajo la persona, ¿ok? Para los que, reitero, no han trabajado, pero sí han tenido docentes, entonces pondrían pues lo que mejor hizo durante la clase su profesor de matemáticas, para que generalmente siempre me pongo yo de ejemplo, porque me es más sencillo y ustedes podrían a lo mejor comprenderlo un poco más, ¿no? Entonces, sí es que hizo la maestra que me agradó, ¿no? Ahorita las retroalimentaciones de las prácticas dicen, sí, maestra, sí está sencillo, o gracias porque alguien entrevistó un equipo a alguien de recursos humanos, entonces qué bueno, maestra, porque entonces ya podemos comprender un poco más qué tenemos que realizar si nos quisiéramos dedicar todavía a administración de recursos humanos. Escala de calificación conductual. Nuevamente, como les digo, eso es muy parecido a la de selección forzada, pero aquí, por ejemplo, nuevamente eso, podrían ser 4 frases o 5, otra vez vamos a poner creatividad, organización, integridad, por ejemplo, colaboración y conocimiento. Entonces, por ejemplo, aquí, escala de calificación conductual, aquí nuevamente diríamos, ¿qué es lo que más describe de estas 4? Aquí no es lo que más la describe o lo que menos me describe. Aquí sería, de estas 5 elementos, ¿qué es lo que más, no sé, describe a la maestra Piedad? Pues integridad, ¿no? Porque era lo que le decía, o sea, siempre está mencionándonos si tienen alguna situación, siempre si sucede algo con algún compañero, trata de dejarlo grabado para como evidencia y siempre pues tratando de
por ejemplo, ahora que les dije, pueden entregar su actividad 5 hasta este viernes y se abre para todos, ¿no? Porque ya le di autorización a un alumno y entonces yo sí apoyo a uno, apoyo a todos, ¿no? Por ejemplo, por eso les diría que es una de las características que tengo, integridad. Método de verificación de campo es muy parecido a esta de... ahí lo que hacemos es como el tipo de que les mencionaba, del inciso de método de registro de acontecimientos notables. Ahí, por ejemplo, ahí registramos lo mejor que hace la persona. Acá en método de verificación de cambio, del campo, ahí sí lo que hacemos es, a nosotros nos dicen, estas funciones tienen que cumplir la maestra Piedad, ¿no? Tiene que cumplir 200 funciones. Bueno, no, pongamos las que reales, 30 funciones es la que tenemos que cumplir los docentes. Entonces voy a ir a verificar de todas estas 30 funciones cuántas sí cumplen. Entonces igual, nada más palomeamos las que sí cumplen, las que no cumplen y se acabó. Y inciso G dice enfoques de evaluación comparativa. Ahí, por ejemplo, enfoques de evaluación comparativa vienen como más divisiones en esta, ¿no? Viene el método de establecimiento de categorías, que es parte de los enfoques de evaluación comparativa. Y todavía de ese método de establecimiento de categorías viene inciso A, inciso B y etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar en cuenta ese enfoque de evaluaciones comparativas. Y hay un método que se llama de distribución de puntos, ¿ok? Y este método, aquí dice que, por ejemplo, van a ser 100 puntos y nosotros los vamos a distribuir con los siguientes empleados. Hay un empleado que se llama Gómez, como dice aquí. Hay otro empleado que se llama Suárez. Otro Rendón. Aquí solo voy a utilizar 5. Treviño. Y un empleado Miranda. ¿Ok? Entonces, a mí me van a dar 100 puntos para que yo eso lo divida entre todos. Entonces, por ejemplo, a Gómez le voy a poner 40 puntos, a Suárez 30, a Rendón 5, a Treviño 15, y aquí ya 20, 70 y a Miranda 10. Y nos tendrán que dar 100%, ¿ok? Y nos da un total de 100 puntos, ¿ok? Es lo único que tenemos que hacer, dividir esos 100 puntos entre las 5 personas, ¿ok? Que en este caso aquí son más personas, y en el ejemplo que vienen, pero tienen que dar 100 puntos. Ahora, después viene otro método importante que es de comparaciones pareadas. Acuérdense que sus métodos están divididos en 1, 2 y 3, y ese 1 tiene aparte A, B, C, D, o a veces no, o tiene, por ejemplo, A, B, C, D en uno solo viene así explicado, y por eso ya iríamos en este método 3, que dice método de comparaciones pareadas, para que cuando yo en su examen, que reitero, va a ser el 4 de abril, bueno, en esa semana, el 4-6 de abril, ustedes digan, ok, me está diciendo de los métodos, o sea, de los 3 principales métodos, ¿no? Ya sé, el que dice 1, el que dice 2, el que dice 3. O del método 3, de métodos que califican con base al pasado, ¿cuáles serían los ejemplos, no? Del punto 2. Pues el método de
distribución de puntos, el de enfoque de evaluación comparativa, el método de verificación, las escalas de calificación conductual, el método de registro de acontecimientos notables, etc. Y así sucesivamente, ¿ok? Pero sí tienen que, de todos los apuntes que ya realizaron, sí tienen que checar que de verdad que todo esté correctamente. Ahora, muy importante de sus apuntes, que a veces, como yo los pongo en Word, a veces aparecen pues puntos que no, que a lo mejor no se marcan en negritas como debe de ser. Entonces, si se fijan, empecé con un punto 1, y aquí ya se fue con el punto 3 del 1.2. Entonces, sí, no, ahí más bien ese sería inciso B. ¿Ok? Ahí donde dice punto 3 sería inciso B. Entonces, este método, pero les digo, es que cuando ya lo paso a instrucciones o algo así, es cuando luego se sufre alguna modificación o cuando yo manejaba diapositivas, porque les iba explicando a los alumnos y siempre preparo clase. O sea, ahora pasarlo a la actividad y de la actividad todavía pasarlo al muro de trabajo en alumno, es donde a veces se modifican esas calificaciones. Entonces sí les pido que verifiquen más con sus apuntes del archivo PDF. Lo que viene más en oscuro es como ahí donde se hace la división de los métodos con base al pasado. Pero bueno, el punto 3 aquí que dice métodos de comparaciones pareadas. Ese método de comparaciones pareadas, sobre todo porque reitero va a ser su examen y si es mucha información de los métodos con base al pasado. De comparaciones pareadas, si se fijan, mide la productividad de inciso A, B, C, D. Ustedes piensan que A, B, C, D son algunos de sus maestros, ¿no? Que han tenido, por ejemplo, en la secundaria. Entonces, A va a ser su maestra Adriana, por ejemplo, Adriana. B va a ser su maestra Brenda, de la secundaria. Es un ejemplo, ¿eh? Inciso C sería su maestro Eduardo. Y el inciso D podría ser su profesor Alejandro, ¿no? Entonces, pensando en eso, ustedes aquí les pide que miran quién es mejor entre A y B, entre A y D, entre C y D, entre A y C, entre B y C, y entre B y D. Reitero, vean su archivo PDF porque aquí ya hizo también un movimiento, como se observa. Bueno, entonces nosotros digamos, ok, entre la maestra Adriana y la maestra Brenda, ¿quién es mejor? Ah, pues la maestra aquí se marcó la maestra, déjame ver mis apuntes de evaluación de desempeño. Bueno, si no los voy a inventar, no pasa nada. Ahorita es un ejemplo. Pero bueno, ¿quién es mejor entre la maestra Adriana y la maestra Brenda? Ah, pues la maestra Adriana, ¿no? Entonces van a marcar con una X o con una palomita. ¿Quién es mejor, la maestra Adriana o el profesor Alejandro? Ah, pues el profesor Alejandro. ¿Quién es mejor entre el maestro Eduardo, acuérdense que sé, y el maestro Alejandro? Ah, pues el maestro Alejandro.
¿Quién es mejor entre la maestra Adriana o el profesor Eduardo? Pues el profesor Eduardo. ¿Quién es mejor, la maestra Brenda o el profesor Eduardo? Pues el profesor Eduardo. ¿Y quién es mejor entre la maestra Brenda y el profesor Alejandro? Pues la maestra Brenda. Entonces ustedes van a sumar. Pues aquí saco una X, aquí otra X, aquí 2 y aquí 2. Entonces, de los mejores maestros de mi secundaria, los mejores fue Eduardo y Alejandro. Y así. O sea, ese es el de método de comparaciones pareadas. Ahora, después vienen unos métodos que se llaman, el 1.3 es métodos de evaluación con base al desempeño futuro. Y nos habla de las autoevaluaciones. A veces a ustedes, por ejemplo, ahorita en el CETIS, yo sí luego llego a hacer esa actividad de que ustedes se autoevalúen. Entonces, eso, pero ya es con base a pues, lo que ustedes podrían decir, bueno, maestra, por eso es con base a cómo salí, por ejemplo, en el primer parcial. Sí, pero esta autoevaluación, lo que ustedes piensan es, podría ser que nosotros le planteáramos qué calificación crees que vas a obtener en el segundo parcial. Maestro, pues si ya tuve 9, pues ahora voy por el 10, ¿no? A lo mejor podría ser esa autoevaluación. El inciso B del 1.3 dice administración por objetivos. Aquí lo que se hace es plantearles ciertas metas, ¿no? Por ejemplo, ya sacaste, reitero este ejemplo, ya sacaste 9, pues ahora vamos a hacer la meta para, un ejemplo, el profesor Agustín va a hacer que todos los alumnos saquen 10. Bueno, para el segundo parcial, eso sería el inciso B, administración por objetivos. O sea, eso todavía no pasa, pero lo que hacemos es evaluación de desempeño, lo que intentamos es provocar que la persona obtenga esos resultados. Y después, evaluaciones psicológicas, nosotros con algunas pruebas, como ustedes lo saben, y lo vieron en el proceso de empleo en el tercer semestre, nosotros podemos saber cómo se va a comportar la persona en el trabajo. Entonces, por eso es que son métodos de evaluación de desempeño con base al futuro. Centros de evaluación, aquí lo que se hace es, les ponemos igual a las personas que apenas se van a contratar, actividades que impliquen que ellos tengan que empezar. Si van a ser directores, les ponemos un problema, vemos cómo lo resuelven, quién toma el liderazgo, etcétera, y entonces nosotros decimos, ya sabemos que de estos directores, quién va a ser el que va a estar siempre intentando que se trabaje de la mejor forma posible. Y el inciso E, pues nuevamente son donde no solo hacen examen psicológico, sino se integran todavía más actividades o mesas o ejercicios, o se podrían juntar tanto lo que les comenté de centros de evaluación como evaluaciones psicológicas y de administración por objetivos. ¿Ok? Entonces sí podrían tener esa opción. Pero les digo, aquí por ejemplo, lo mismo pasó, se agregó un inciso E, pero no, es inciso D. Y entonces centro de evaluación y en la continuación donde dice a menudo del inciso D. Entonces, para que chequen esa situación. Después, el 1.4 nos habla de las entrevistas de evaluación. Cuando nosotros ya tenemos las evaluaciones hechas, por ejemplo, aquí que veíamos que con un ejemplo, ¿no? De maestros de la secundaria, que los mejores evaluados eran los maestros Eduardo y Alejandro, pues hay que nosotros saber muy bien cómo retroalimentarlos, ¿no? Porque pues a lo mejor sí salieron bien, pero no tuvieron, o sea, no fueron el mejor, ninguno de los dos salieron empatados. Entonces, si nosotros tenemos algo que pedirles que mejore, sí tenemos que ser pues, cuidadosos en esa parte, ¿no? Y usted dice,
pues que hay que ser muy específicos en lo que tiene que mejorar, que sí tratemos de llamar a la persona, en este caso a la oficina, y hablar con ellos y comentarles dónde salió bajo y dónde pueden mejorar. Que por eso yo, como les digo, yo les pongo su retroalimentación en lo que ustedes reciben. No solo reciben su porcentaje, sino también les digo, les faltó guardar bien su archivo, no copió todos los apuntes, etcétera, ¿no? Pero eso, si se fijan, no lo hago pues enfrente de los demás, a menos que sí me pidan una explicación, y entonces para darle como transparencia sí lo hago así. Pero mientras, la primera evaluación, lo que hago yo es escribirles en su Classroom por qué no obtuvieron su porcentaje completo, ¿no? Después dice, pues que se trate de hacer una revisión de esas recomendaciones, cómo va mejorando la persona. Puedes tratar de ser muy específico en qué es lo que tiene que mejorar. Siempre hay que tratar pues de que sobresalgan los comentarios, por ejemplo, algunos eso hacen, ¿no? Lo que les decía, positivos o negativos, pero hay que ser muy claros. Por ejemplo, aquí se centra sus comentarios negativos o positivos en el desempeño y no en los atributos personales, lo que les decía. A lo mejor hay personas que pues, nos pueden caer muy bien en el trabajo, pero no, hay que pensar en eso. A ver, no estás haciendo bien tu trabajo en esto y sí estás haciendo en aquello. Por ejemplo, yo tengo alumnos que desde la primaria de clase se han presentado a clase, entonces sí es, pues sí yo pienso, pero habrá unos que no se pueden conectar, entonces por eso dejo el video grabado, y entonces sí trato que siempre de calificarlos con base a sus actividades, ¿no? Por ejemplo, y ya si yo genero, como les digo, un beneficio, no tiene nada que ver con, con sus criterios de calificación, ese es un extra porque hacen un trabajo extra, pero no pienso en, porque entró a todas mis clases y estuvo preguntando y participando. No, es porque siguió indicaciones, y eso es bien diferente a lo que les decía, que nada más entren a clase. Hay que guardar la calma, porque a veces la persona a lo mejor ese día pues, no está para recibir nuestros comentarios, sobre todo los negativos, entonces sí hay que ser como tratar de estar relajados cuando demos la retroalimentación. Hay que se identifique, ¿no? Lo que les digo, siempre ser muy específicos en lo que la persona tiene que mejorar o en los errores que tuvo, ¿no? O lo que no realizó bien, hay que explicarlo. Destaque su disposición a ayudar, lo que les decía, ¿no? Es, ok, yo ya acepté o recibí un trabajo después, entonces todos van a tener la oportunidad de recibir su trabajo después. Pero sí trato de ser muy, muy específica en esa parte, y pues hay que concluir sin embargo, pues la verdad es que pues sacó 9 en el primer parcial, pero en el segundo parcial ya sacó 10. Entonces vamos por un 10, ¿no? Por ejemplo. Y no, así ya, pues lo más seguro es que regrese a 9. No, pues no, o sea, siempre, como les dije, el fin de su maestra siempre es que, aparte de que aprendan, que es lo más importante, también tengan las mejores calificaciones porque trabajan y lo hacen, ¿no? Pero pues, si no trabajan, pues por más que uno ahí quiera ayudarles, pues no se puede. Y sobre todo cuando ya pasó el tiempo ¿no? Y aparte les digo, si hay un beneficio para todos. Si yo me espero en alguna actividad o alguna situación, pues sí, es hasta el final. Pero bueno, ok. Sigo con Classroom. Es que llegó un mensaje, pero pues como yo les digo, si llega el correo, ahí sí lo leo, si no,
Yo no leo mensajes privados. Ok, y se los he repetido muchísimas veces. Y bueno, ahora vamos con la evaluación de 360 grados, que es la que ustedes van a realizar en su ejercicio actividad número 7. Pero ahorita yo solamente les voy a dar un ejemplo, pero la siguiente semana es cuando específicamente les voy a decir cómo van a realizar esa evaluación. Y aquí nos dice que esta evaluación, todo el mundo nos evalúa. Mientras que en los anteriores métodos de evaluación, como es el pasado y como es el futuro, es una persona es quien los evalúa, o ustedes evalúan a una persona hacia abajo, hacia arriba, o sea, como su subordinado o como su jefe. Aquí no, aquí vamos a evaluar el puesto, el jefe, su par, alguien de abajo, alguien que de cierta forma es un cliente externo. Por ejemplo, en el caso del profesor, ¿quién sería su jefe? Pues la jefa de servicios docentes turno matutino. Es un compañero, pues a lo mejor podría ser la maestra de capacitación, un subordinado, si yo fuera la jefa de academia o un subordinado, por ejemplo, podrían ser ustedes, ¿no? Si pensáramos que son trabajos o podrían ser los clientes internos. Eso podría ser un proveedor, podría ser que nos evalúe, por ejemplo, la persona que se encarga de Constrúyete, eso podría ser. Entonces, eso podría ser la situación. Y así es como se evalúa la evaluación de desempeño. Por eso les pedí que ustedes pues checaran su PDF, porque ahí viene un esquemita, ¿no? Viene el puesto en medio y de ahí vienen todas las personas que lo van a evaluar. En sí, esa es una de las evaluaciones de desempeño que vamos nosotros a realizar. Esa evaluación del desempeño de 360, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Pero nada como que vean el instrumento y cómo lo van a realizar. Porque si no, aquí, reitero, está muy teórico y prefiero ponerles el ejemplo ya específico de lo que van a hacer para entregar como actividad 7. Pero eso va a ser el siguiente lunes. Pues cuídense mucho de esta breve explicación de lo que es evaluación de desempeño. Si tienen dudas, ya saben, o por correo sobre el mismo novedades, donde subo el video o el link de YouTube. Y pues ya, el miércoles les estaré haciendo, o sea, mañana les estaré dando la explicación de sus dudas. Que tengan buen día y pues en unos minutitos ya nos vemos los de que van a realizar su práctica el día de hoy, 12 en la mañana, antes de irme al hospital, y 1 por la noche. Entonces, pues que les vaya muy bien. Alumnos, nos vemos al rato. Bueno, en unos minutitos. Gracias.